Christian Huygens nace en la ciudad holandesa de La Haya, el 14 de abril de 1629. Segundo hijo de Constantin Huygens, diplomático de alto perfil, poeta, músico y literato renacentista del siglo de oro holandés, se desenvuelve junto con sus 4 hermanos en un ambiente aristócrata que le permite recibir una educación apropiada para los círculos intelectuales de una época en la que florecen el comercio, la ciencia y la cultura. Dicha educación, proporcionada por profesores privados hasta la edad de 16 años, consiste en clases de gramática, literatura, geografía, música y aritmética, y más adelante de mecánica de maquinaria, disciplina para la cual manifiesta una disposición extraordinaria. Durante este tiempo es notablemente influenciado por el filósofo y matemático francés René Descartes, amigo frecuente de su padre, quien lo introduce en el campo de la geometría analítica, ciencia encargada de estudiar a detalle los datos de las figuras geométricas a partir del análisis matemático y el álgebra. Esto lo lleva a inscribirse a la Universidad de Leiden para estudiar matemáticas y derecho, teniendo como profesores al sabio jurisprudente Arnold Winius y el destacado matemático Franz van Schooten, de quienes se convierte en su mejor alumno. Invierte sus horas en la biblioteca de esta institución, conociendo los trabajos de eruditos como Arquímedes, Copérnico, Galileo Galilei y Johannes Kepler, obteniendo el conocimiento y la inspiración para desarrollar sus propias teorías. A principios de 1647, le otorgan a su padre el puesto de rector del Orange College de la ciudad de Breda, a donde se traslada para continuar con sus estudios, siendo uno de sus mentores el reconocido matemático inglés John Fair. Mientras estudia en este recinto viaja a París y conoce al sacerdote y matemático Marin Mersenne, famoso intermediario de las comunicaciones científicas entre los centros de experimentación y los sabios más importantes de la época, y en cuya residencia se reunían frecuentemente personajes como Descartes, Fermat y Pascal, grupo descrito como el origen de la Real Academia de las Ciencias de Francia. Concluye sus estudios en Breda durante el año de 1649 y comienza una serie de viajes de carácter cultural, visitando primeramente Dinamarca en compañía del conde de Nassau y posteriormente Frisia, España y Roma, junto con su hermano mayor. Al término de estos viajes, comienza a redactar un escrito sobre mecánica, al que titula Sobre el movimiento de los cuerpos en colisión, mediante el cual critica abiertamente las leyes establecidas por Descartes en cuanto al comportamiento que guardan los cuerpos elásticos al momento de golpearlos y postula sus propias hipótesis al respecto. Este trabajo se convierte en uno de los primeros en emplear fórmulas matemáticas para describir las relaciones en la física y la mecánica, aunque se publica hasta fechas posteriores a su muerte. Más adelante redacta un escrito sobre matemáticas, al que titula Teorema sobre la cuadratura de la hipérbole, la elipse y el círculo, salida a la luz durante el año de 1651, para calcular las áreas de las hipérbolas, las elipses y los círculos, basándose en los trabajos sobre las secciones cónicas de Arquímedes. También demuestra las falacias cometidas por el matemático Gregorio de San Vicente, con respecto a que había desarrollado no menos de 4 formas diferentes de encontrar la cuadratura del círculo. En 1654 escribe el libro Descubrimiento sobre la magnitud del círculo, a través del cual reduce la distancia que existe entre los polígonos circunscritos que se encuentran en la medida del círculo de Arquímedes, demostrando que la relación de la circunferencia a su diámetro, o pi, debía estar en el primer tercio de este intervalo. Aplica esta misma aproximación en el caso de la hipérbole, produciendo un método rápido y sencillo para calcular logaritmos, y publica los resultados junto con una colección de soluciones a los problemas clásicos, dentro de su obra Construcción de algunos problemas ilustres. En 1655 regresa a París, en donde empieza a reunirse con un grupo denominado la Academia Montmort, heredera del antiguo círculo de intelectuales que se reunían en la casa de Marin Mersenne para intercambiar conocimiento. Tras una breve escala en Dinamarca, regresa a Holanda y comienza a desarrollar junto con su hermano mayor algunos métodos para moler el vidrio y fabricar lentes de larga vista con los que construye telescopios de muy alta calidad. Elabora uno de 3,5 metros de longitud que le permite obtener 50 aumentos y comprueba la existencia de los anillos de Saturno,
descritos algunos años atrás por Galileo Galilei. Casi accidentalmente descubre una pequeña esfera orbitando en torno a ellos y la bautiza como Luna Saturni, actualmente conocida como Titán, el satélite más grande de dicho planeta gaseoso. Lo observa detalladamente durante algunos meses para corroborar su órbita y periodo, y da a conocer su existencia en 1656, creyendo que la mente humana había alcanzado los límites del sistema solar. Ese mismo año inventa el reloj de péndulo, valiéndose de los trabajos de Galileo Galilei sobre los periodos de oscilación de los péndulos, y ante la necesidad de contar con un instrumento que le permitiera establecer con mayor precisión las medidas del tiempo, elemento fundamental para la correcta observación de la bóveda celeste. Gracias a la calidad de su diseño, se convierte en el instrumento cronometrador más preciso durante casi 300 años, hasta la década de 1930, cuando se inventa el reloj de cuarzo. En 1657 redacta y publica sobre los razonamientos relativos a los juegos de azar, trabajo considerado como el primer tratado sobre el cálculo de probabilidades, en el que recopila y sistematiza los postulados de Pascal y Fermat en cuanto a los fundamentos de la teoría de las probabilidades basados en cálculos matemáticos, y en donde resuelve numerosos problemas geométricos como la rectificación de la sisoide y la determinación de la curvatura de la cicloide. Algunos años más adelante, aplicaría esta misma metodología para tratar de calcular el tiempo de esperanza de vida de las personas en relación con su edad, distinguiendo los conceptos de vida media y vida probable. En 1658 construye un telescopio de 22 pies de foco, que le permite aumentar hasta 100 veces el tamaño de los objetos, y consigue profundizar en sus observaciones sobre el planeta Saturno. Con los resultados obtenidos, publica el libro El sistema de Saturno, considerado su primer trabajo de astronomía, en donde explica que sus anillos cambian considerablemente su forma y apariencia como consecuencia de las diversas posiciones que guardan con respecto a quien los observa desde la Tierra, así como la forma en la que los ilumina el Sol, razón por la cual a veces se ven tan tenues que son invisibles para la vista. También contiene un estudio sobre la nebulosa de Orión, de la que menciona haber descubierto en su interior numerosas estrellas diminutas, una descripción sobre las bandas que surcan los discos de Marte y Júpiter, y una consideración mediante cálculos acerca de que las estrellas no tienen un diámetro sensible. Por estas fechas concibe la llamada linterna mágica, pequeño dispositivo capaz de proyectar imágenes sobre superficies lisas y antecesor de las futuras cámaras fotográficas. Consiste en una cámara oscura dotada con un juego de lentes y un soporte corredizo en el que se colocan transparencias pintadas sobre placas de vidrio e iluminadas con una lámpara de aceite. El humo producido por la combustión del aceite sería posteriormente expulsado del aparato a través de un largo tubo que realizaría la función de una chimenea. A partir de 1661, viaja constantemente a Inglaterra para reunirse con los sabios de la época y tratar lo concerniente a los nuevos progresos de las ciencias, hecho que le permite ser invitado como miembro de la recién formada Royal Society, en donde tiene la oportunidad de mostrar sus grandes telescopios y conoce a personajes como Robert Hooke y Robert Boyle. De este último se produce su interés sobre las máquinas neumáticas, artefactos que funcionan en base a la energía producida por la presión del aire y los gases comprimidos. Replica sus trabajos y establece algunos fundamentos teóricos y empíricos, tales como la suspensión anómala y la naturaleza del vacío. En 1665 recibe una invitación para formar parte de la Real Academia de Ciencias de Francia, junto con una pensión considerable y una cómoda habitación en la biblioteca del rey Luis XIV, motivo por el cual se establece definitivamente en París a partir del año de 1666. Dicha invitación sería emitida por el ministro Jean-Baptiste Colbert, quien adelante se convertiría en su principal consejero y protector en este país. En 1673 escribe Horologium Oscillatorium, o un reloj oscilante, primer trabajo moderno sobre mecánica en el que analiza un problema de física mediante un conjunto de parámetros matemáticos. Dentro de sus páginas desarrolla principios como la teoría del centro de oscilación, la teoría de las evoluciones, el principio de conservación de las fuerzas vivas,
y el funcionamiento del péndulo simple y del reversible. También habla sobre la importancia que tiene el isocronismo de los péndulos para la correcta tarea de cronometrar el tiempo, y sobre la forma en la que dos relojes que se encuentran cerca el uno del otro sincronizan sus movimientos aun cuando estos hayan sido turbados. Al mismo tiempo trabaja en el perfeccionamiento de un barómetro que supera en tamaño y eficiencia al de Torricelli, y en la construcción de una máquina que funcionaría en base al vapor de la pólvora en lugar del vapor de agua, aunque no consigue completar este proyecto. Conoce al diplomático y filósofo alemán Gottfried Leibniz, a quien le da clases en el campo de la geometría analítica y de quien aprende su versión sobre el cálculo diferencial y las series infinitas, sobre las que también trabajaba Isaac Newton. Realiza numerosos bosquejos en el campo de la fuerza centrífuga, a través de los cuales deriva geométricamente las fórmulas estándar para explicar el fenómeno de la fuerza centrífuga dentro del movimiento uniforme de los círculos, fórmulas que jugarán un papel central para el estudio de las órbitas planetarias y permitirán el sustento de la futura mecánica clásica, aunque se darán a conocer hasta fechas posteriores a su muerte. En 1678 presenta ante la Real Academia de Ciencias de París su famosa teoría ondulatoria de la luz, en donde propone que la velocidad de la luz es constante y que se propaga a través de ondas radiantes, propuesta que se confronta directamente con la teoría corpuscular de la luz de Isaac Newton, quien afirmaba que la luz estaba formada por pequeñas partículas corpusculares y que se desplazaba en línea recta. A pesar que su teoría no es mayormente aceptada, publica sus aseveraciones en su primer volumen de óptica, llamado El Tratado sobre la Luz, junto con una comprobación matemática sobre la reflexión, la refracción y la doble refracción de la misma. Entre los principales postulados que contiene se encuentran que la luz es de naturaleza finita, que viaja a una gran velocidad constante, que se propaga hacia adelante en una trayectoria rectilínea y de forma similar al sonido, que este viaje lo realiza dentro de un medio llamado éter, y que presenta fenómenos puntuales como la reflexión y la refracción. El deterioro de su salud lo hace abandonar Francia en 1681 y asentarse en su casa de campo en Hofwijk, en donde continúa con sus trabajos. Se da la tarea de construir un planetario mecánico que posteriormente donaría a la Real Academia de Ciencias de París al regresar a Francia, empleando para ello un ingenioso sistema de engranajes movidos por un mecanismo de reloj que simularía los movimientos orbitales de los planetas y sus satélites. No obstante, la muerte de su amigo y protector, Jean-Baptiste Colbert, así como la derogación del Edicto de Nantes, que permitía la libre expresión de las creencias religiosas, especialmente las protestantes, impiden su regreso a Francia y decide permanecer en Holanda. Allí publica en 1684 el Compendio de Astroscopía, para referirse a las técnicas que había de emplearse para observar el cielo a través de un telescopio sin tubo, técnicas para lo cual sería necesario construir lentes de grandes dimensiones que debían ser suspendidas por lo alto. En este mismo campo redacta sobre el arte de cortar y pulimentar los vidrios de los anteojos de larga vista para explicar el proceso de pulido de las lentes de manera adecuada, tal y como lo demuestran sus telescopios sin cámara de 34 y 70 pies de largo. También desarrolla durante varios años un trabajo denominado dióptrica, en el que aborda de manera minuciosa elementos como los principios generales de la refracción, las formas de minimizar los efectos de la aberración esférica y cromática de las lentes, y las técnicas de construcción de telescopios y microscopios, para los cuales propone utilizar exclusivamente las lentes esféricas. Trabajo que tampoco será publicado durante su vida, sino hasta el año de 1703. En 1689 viaja de nueva cuenta a Inglaterra para conocer personalmente a Isaac Newton e intercambiar ideas con él con respecto a la teoría de la gravitación universal, contenida en sus principios matemáticos de filosofía natural, así como sus respectivas teorías sobre la naturaleza de la luz. A partir de entonces mantienen una nutrida correspondencia sobre estas temáticas y se expresan mutuamente su sincera admiración. A pesar de ello, rechaza su idea sobre la gravitación universal, pues consideraba imposible que los cuerpos ejercieran algún tipo de fuerza los unos sobre los otros sin tener contacto físico entre sí.
expresa por escrito sus argumentos en su obra Discurso sobre la causa de la gravedad, salida a la luz durante el año de 1690, y en donde menciona que la gravedad no es otra cosa, sino el esfuerzo que cumple la materia fluida girando alrededor de la Tierra y en todos los sentidos al alejarse de su centro y empujando hacia la superficie de la misma a aquellos cuerpos que no pueden seguir este movimiento. Al empeorar su salud, encomienda sus bienes a los hijos de sus hermanos y sus manuscritos a la biblioteca de Leiden, encargando la publicación de algunos de ellos a sus discípulos. Además de sus trabajos póstumos ya mencionados, se encuentran otros como Autómata Planetario, en donde describe los mecanismos utilizados para la elaboración del planetario que se encontraba construyendo al salir de Francia, así como también una magna obra llamada Cosmoteoros, trabajo en el que especula sobre la existencia de vida extraterrestre en otros planetas similares a la Tierra, en donde elementos como la temperatura, la presencia de agua líquida y la vegetación jugarían un papel fundamental para el sustento de la vida. En este mismo trabajo, establece un método que le permite estimar las distancias entre los planetas, mencionando que éstas eran tan considerables, que Dios no tenía la intención de que los seres que las habitaran se conocieran entre sí. Fallece en la ciudad de La Haya, el 8 de julio de 1695, a la edad de 66 años, pasando a la posteridad como una de las mentes más brillantes de la historia, con cuyo conocimiento se impulsó el desarrollo del denominado siglo de las luces.